Orgullo en Buenos Aires, pero bueno, acá todavía está en vísperas de organización, así que le damos la bienvenida a Richard. Bienvenida con este bloque de Ojo de Trosca. Hola, hola, buenos días al piso, a toda la audiencia. Sí, justamente traje el movimiento o la marcha del orgullo, pero que se va a dar en Buenos Aires, porque nosotros acá a lo que compete Río Gallegos todavía está en vía de organización. De hecho, ayer se habían comunicado más o menos a la tarde algunas compañeras que están organizando la movilización para ir ajustando algunos detalles que después lo comentaré, ¿Ya tiene pero fecha todo? acá en Gallegos, Mm. sí, acá en Gallegos el sábado 8 se concentra a las 4:30 de la tarde y se moviliza Casa de Gobierno. Pero a lo que nos trae, que es el bloque de hoy, que es la movilización nacional, es una movilización, es la número 34, es decir, hace 34 años se movilizan las maricas de todo el país, o por lo menos las maricas en Buenos Aires, se movilizan en pedido de derechos, bueno, en su momento se movilizaban por tener acceso a la salud y por acceso laboral. 34 años después, ¿cuál es la diferencia Lo 34 años mismo. después? Las movilizaciones tienen las mismas características, es cierto que se han metido ha crecido el movimiento porque no es lo mismo. Si hacemos un poco de historia, las primeras movilizaciones que se van a dar en los 90, encabezados por un profesor, también un profesor de historia, Carlos Jauregui, se ve que va a traer un poco, porque bueno, este profesor también fue educado en Francia, era alguien que viajaba, como fue educado, hizo su carrera en Francia, trae toda esta idea movimentista, este movimiento, ¿no? De organizar organizar maricas, organizar travestis, y en un primer momento se va a llamar la Marcha del Orgullo Gay Argentino, en el cual va a estar conformado más que nada por varones gays y mujeres lesbianas. Esa va a ser la idea en un primer momento. Luego, obviamente, en 1993 van a tomar mucho protagonismo las mujeres trans, muchísimo protagonismo. De hecho, se va a fundar en ese mismo año, se va a fundar ATA, que es una organización de mujeres travestis argentinas. Y una de las banderas que va a ser histórica de este movimiento va a ser una frase que va a lanzar al unísono Jauregui, que esto del orgullo es político. Y en un momento en el que nos encontramos, donde pareciera que nada es político, porque pareciera que político se ha logrado transformar en una mala palabra, en ese momento había tomado mucha fuerza. Muy ligado a lo que planteaba este concepto de lo personal es político. Ujú. Bueno, en ese mismo sentido, Jauregui va a lanzar esta frase, el orgullo es político, Mm. y atada a esa frase van a venir un sinfín de argumentos del por qué el orgullo es político. Bueno, es político porque estamos pidiendo condiciones laborales. Recordemos que las primeras movilizaciones que se daban en la Argentina eran movilizaciones con máscaras, porque muchas de las personas que movilizaban tenían miedo de ser descubiertas en sus lugares de trabajo y ser despedidas de esos lugares de trabajo. Entonces, una herramienta para que no suceda eso era la utilización de máscaras. Después eso fue cuando fue ganando fuerza el movimiento, cuando se fue sumando más compañeras y compañeros, eso fue eh, tomando otros tintes. No fue así para la comunidad travesti trans, que desde su primer momento vieron la movilización como una oportunidad para hacerse ver, para saberse existentes, ¿no? Entonces, ellos sí, la comunidad trans, sobre todo las mujeres travesti trans, han sacado todo lo que tenían en el closet, se han puesto toda la brillantina posible para llamar la atención, que por eso también fueron muy criticadas dentro incluso del mismo movimiento, porque se decían, bueno, ellas roban la atención de lo que nosotros realmente reclamamos, y en realidad esa atención estaba dada porque lo que querían lograr hacer es que se reconozca la existencia de las mujeres travesti trans.
Y me detengo un poquito en el pasado para poder comentar cómo nos encontramos en la situación, ¿no? En el presente. Por eso hago este tipo de historicismo, de cómo se va a dar, cómo va a ir conformándose este movimiento. Estuve buscando sobre, bueno, cuáles son los orígenes políticos de Carlos Jáuregui. Ha dado muchas entrevistas, nunca se ha pronunciado abiertamente a ningún partido, pero eh, se piensa más o menos por algunos biógrafos de él, de que estaba muy ligado al socialismo, Carlos Jáuregui, y por las ideas que tenía sobre cómo ve el mundo, incluso cómo ve la comunidad travesti trans, porque también luego de que haya instalado ese movimiento acá en la Argentina, que haya tomado fuerza ese movimiento de la mano de él, se han, se ha abierto espacios en la televisión donde él se ha sentado a discutir un programa político para la comunidad LGBT. En ese sentido, 34 años después, nosotros nos encontramos discutiendo, y me atrevo a decir prácticamente el mismo, las mismas banderas políticas. Ujú. La comunidad travesti trans sigue siendo invisibilizada porque hoy se va a movilizar a Plaza de Mayo. Creo que es ahora a las 3 de la tarde que comienza la movilización. Va a haber una fuerte movilización donde va a haber un montón de espacios políticos que van a estar participando de esa movilización, porque no es que solamente va el progresismo, como les gusta decir a la derecha, sino que incluso parte de la derecha va a estar en estas movilizaciones. Y la consigna, esta consigna de reparación histórica ya, que pareciera una consigna, si nos ponemos si no nos ponemos exquisitos, diríamos, bueno, es una consigna buena, porque está pidiendo reparación histórica hacia un colectivo que ha sido históricamente marginado. Pero no está dirigida hacia ningún lado y nada dice del contexto en el que nos estamos encontrando, que es que pasamos unas elecciones. Yo sé que todas las mañanas hablo de las elecciones en el programa, pero hemos pasado unas elecciones y en ese contexto donde al parecer el país se vistió de lila o se pintó de lila, se va a llevar adelante una inmensa movilización en un contexto totalmente distinto. El año pasado, en el 2024, y ahora sí vengo más para el presente, en el 2024 se dieron alrededor de 174 crímenes de odio. Mm. En lo que va del año del 2025 son 102. Mm. Es decir, hay un 70% ya más alto que el año pasado en crímenes de odio. El año pasado Milei transitaba su primer gobierno. Hoy transita un segundo gobierno con unas elecciones que al parecer, si bien es cierto que ha perdido más de 3 millones de votos, que ha perdido votos, pero lo ha posicionado en el Congreso para levantar las manos, no solamente le ha dado esa mayoría, sino que también le ha facilitado al peronismo el trabajo de levantarle la mano, porque el peronismo también le ha levantado la mano al gobierno de Milei. En ese contexto nosotros se moviliza hoy en Buenos Aires y movilizan todas las fuerzas políticas, incluido moviliza el peronismo. Ujú. El peronismo que históricamente, ya cuando, imagínate que cuando Jauregui estaba llevando adelante las primeras movilizaciones cubriéndose la cara, el peronismo era gobierno. Y de eso nadie dice nada. Estos derechos se pedían en ese contexto. Ujú. Entonces, no es que el peronismo eh, yo lo que quiero decir es esto. El peronismo claramente no es la solución porque es el gobierno al que le venimos exigiendo derechos Ujú. desde ya hace más de 20, 30 años, porque están en el poder, de la mano de Menem, de la mano de Kirchner, de Néstor, de Claro, y Cristina. además esta idea, ¿no? Te interrumpo como para... a mí, yo pensaba un poco esto de la idea de lo del conservadurismo de nuestro país y un poco vinculado al triunfo de la derecha, de Milei, y pensaba, claro, bueno, ellos estaban en esta polarización política donde el peronismo se empieza
a decir, ¿vieron que ustedes con su voto ahora garantizaron que estos hagan la reforma y que pase esto? Porque si ustedes hubieran votado distinto, y uno se pone a pensar, bueno, claro, ustedes se colocan hoy en el rol de oposición, pero finalmente son lo más conservador que hay en el país y que han tenido políticas que perjudicaron totalmente al colectivo de diversidad, e incluso de las Ujú. mujeres. Hoy que lleven un cura, no es un cura diverso, no es No, un no. cura que va a representar los intereses de este colectivo y mucho menos de las mujeres. Y eso es lo que ellos votaron también o lo que quisieron llevar en representación al Congreso. Entonces es como esa hipocresía política de decir, bueno, nosotros sí vamos a defenderlo, pero sabes que en el fondo la estructura política del peronismo no lo iba a hacer. Que además llevan un cura que tampoco fue elegido por las mismas bases, llevan un cura elegido por la estructura de ellos, que va a representar, ya sabemos, los intereses de quienes van a representar los intereses de la iglesia, Ujú. lejos está de representar los intereses de la comunidad y la diversidad. Entonces, es otro el contexto donde se va a dar esta movilización, porque también a este contexto hay que sumar que todos los miércoles hay movilizaciones en ese mismo lugar donde hoy se va a ir a exigir derechos, hay movilizaciones y hay represión. Entonces también hay un clima de, bueno, ¿cómo va a actuar el gobierno ante esta semejante movilización de si va a haber represión, no va a haber represión? Y la realidad también es que para mí, ¿no? Esto es como, bueno, una crítica que hago a la movilización, a la marcha del orgullo, porque siempre uno se pregunta, bueno, ¿movilizan y orgullosos de qué? Para mí la marcha del orgullo se tuvo que haber unido porque no es un dogma, no es una fecha en específico porque se moviliza el 1 o el 2 de noviembre, siempre se moviliza el primer sábado de noviembre. En su momento, la Marcha del Orgullo se da a nivel internacional el 28 de junio por la revuelta de Stonewall. Ujú. Pero como en la Argentina, 28 de junio, y en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, el 28 de junio suele hacer mucho frío y estábamos en plena epidemia SIDA, Ujú. era poco producente salir a la calle con las defensas tan bajas, Ujú. entonces movieron la movilización a noviembre. Después se encontraron otras efemérides para decir por qué se moviliza el 1 de noviembre. Pero en su primer momento era porque las defensas estaban muy bajas, hacía mucho frío, entonces había que correrlo a un día más de verano, porque 28 de junio en Estados Unidos sí es verano. Claro. O sea, están en pleno estado primaveral. ¿Qué quiero decir con esto? Se podía correr la movilización a un miércoles y podía ser una tremenda movilización de una tremenda marcha del orgullo unida a todas estas luchas que se vienen dando todos estos miércoles que venimos pasando en lo que va del 2025, exigiendo justicia, exigiendo acceso a la salud, exigiendo educación, porque se tenía que incluso llamar a este orgullo internacionalista. Nadie puede estar orgulloso si se está haciendo silencio mientras se está dando un genocidio en Palestina. Ujú. Entonces, claramente se podía dar ese movimiento de sábado a miércoles y hacer una tremenda movilización junto a jubilados, junto al Garrahan, junto a docentes, desocupados, porque esa es la salida. De este balance quedó demostrado que el camino electoral no es el camino para ganar a Milei. A Milei lo tenemos que ganar donde siempre lo hemos ganado, donde siempre hemos ganado a todos los gobiernos, en las calles. Así Muy bien. es. Bueno, estamos entonces con el editorial, podría decirse, de Ojo de Trosca, así que, bueno, vamos a estar atentos para la convocatoria que se va a hacer también en Santa Cruz y acá en Río Gallegos. Estamos entonces con esta parte y vamos a un cortecito y ya volvemos con nuestro último.